En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. Todos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Tomen asientos, hermanos. Palabra del Señor. Amén. Me controlan la hora, hermano, porque si no me ponen reloj, yo sigo. Ya no es problema mío. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, si alguna vez lo ha leído usted, Juan comienza su Evangelio hablando del Verbo. Este Verbo encarnado, y Juan lo presenta como el Verbo eterno de Dios. Así lo va a presentar Juan en su Evangelio, pero también Juan nos va a hablar de la eternidad del Verbo, de la comunión estrecha, íntima con el Padre, su deidad, su poder creativo, su vida sin principio ni fin y su triunfo sobre el mal. Juan va a presentar a este Verbo así en este Evangelio. Pero también el apóstol Juan va a presentar cómo Dios crea de nuevo, por decirlo así, y cómo Dios también va a obrar a través de este Verbo que procede de Él, que no tiene principio ni fin, que viene de arriba y no viene de abajo, que no tiene ninguna intervención de lo terrenal, que es absolutamente divino, y en Él radica toda la plenitud de Dios con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Ese Verbo que Juan va a describir es el segundo Adán que Pablo va a mencionar en sus cartas. Este segundo Adán que va Pablo a mencionar en sus cartas es un segundo Adán que viene a restaurar al hombre, a ponerlo en el sitial que corresponde y también a recuperar todo aquello que el primer Adán ha perdido. El apóstol Juan en su evangelio y también en su carta nos presenta entonces al Hijo de Dios encarnado, venido a este mundo para buscar al hombre que se ha perdido, para ponerlo en el sitial que corresponde. Eso es lo que Juan va a tratar en su evangelio. Yo quisiera compartir en esta mañana la encarnación de Cristo. Ese Dios encarnado que no porque el hombre pecó vino a salvarlo, sino por amor, por voluntad propia, en la eternidad, en su decreto divino, estableció por puro amor venir a buscar al hombre. Y ese es lo que Juan está diciendo en este evangelio tan hermoso, que Juan va a poner a ese Verbo eterno en evidencia y de cómo éste habitó entre los hombres y también ahora habita en aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Así que, en primer lugar, la encarnación de Cristo declarada desde la eternidad. El versículo 1 nos habla que esta declaración eterna del Verbo es imperecedero. Dice el versículo 1, si usted me acompaña con la escritura, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso dice en el principio. El apóstol Juan, va a presentar entonces al Verbo que no tiene principio ni fin. Juan va a describir al Verbo y lo va a tener presente como aquel Verbo que es atemporal, que no está sujeto a tiempo ni a espacio, que este Verbo está o ha estado en la nada cuando no existía cosa que nosotros hemos podido ver. Él estaba ahí. No está sujeto a tiempo ni a espacio. Este Verbo estaba cuando no había nada de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos o por ahí hemos palpado. Ese Verbo estaba ahí, antes de lo que existiese todo lo que usted y yo podemos ver. Por eso que Apocalipsis va a decir que Él es el principio y el fin. Y este Cristo es el Verbo, es la palabra viviente, es el que es. El Verbo o la palabra, hermanos, es uno de los nombres profundos de Cristo, pero también es el nombre que se da en el Antiguo Testamento al Mesías esperado, y ese nombre se atribuye también al Dios del Antiguo Testamento.
por eso que Juan presenta a este verbo en el principio, que antecede al tiempo y al espacio. Y por eso que Pablo, en la primera o en la carta de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Hijo de Dios, hermanos, no tuvo principio, tampoco tiene un final. Él es siempre y siempre será. Y por eso que en Mateo 28 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Qué seguridad! Que Dios no solamente ha venido a rescatarnos, sino a estar con cada uno de nosotros en nuestros corazones, y le hemos recibido y nos ha justificado para reconciliarnos con Dios. Amén. Juan está diciendo entonces que este verbo es desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan está diciendo entonces, en el principio era el verbo, y está explicando acerca del Mesías aquí, que tanto judíos como griegos entendían. Los griegos, hermanos, para ellos significaba el verbo o el logos la causa de todo. Para los judíos representaba a una persona, mejor dicho, a Dios. Ellos entendían que este verbo que está hablando Juan es el Dios desde el inicio. Y por eso que esta afirmación que Juan hace es contundente, porque pone a Jesús como el Dios divino, el Dios exaltado y el Dios, hermano, eterno, y que está vinculado con Dios. Por eso que el versículo 1 va a decir Juan: y el verbo era Dios. Es decir, todo lo que se puede decir de Dios se refleja en el Hijo, y todo lo que se puede decir del Hijo refleja al Padre. Por eso es que Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es lo que el apóstol Pablo también intenta explicar o explica en sus cartas, y por eso que a los corintios le dice: imiten de mí, que yo estoy imitando de Cristo. La expresión de Dios en Cristo va a revelar la plenitud del Padre y va a reflejar el carácter del Padre en Cristo. En Mateo 17, versículo 5, el Señor dice de Jesús: este es mi Hijo amado, a Él seguid. Y obviamente Juan va a decir esto. Mire lo que dice en el capítulo 14, en el versículo 8 de Juan. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Quiero detenerme ahí. Jesús no habla sus propias palabras. Jesús no tiene intencionalidad de hablar sus propias palabras. Él está hablando las palabras de Dios. Cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestras palabras cambian. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, para edificar a quienes nos oyen. Tus palabras y mis palabras no son propias, porque mis palabras han sido reguladas por Dios el día que Él me encontró a mí o a usted. Por eso que en la Escritura encontramos que Dios le dice a Moisés: pondré mis palabras en tu boca, yo seré como mi boca. Dios le va a decir a Jeremías: pondré mis palabras en tu boca. Hermanos, Jesús, el Verbo encarnado, dice: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. La pregunta es para nosotros: ¿quién mora en nosotros? Si Cristo mora en nosotros, nuestras palabras tienen que ser las palabras de Dios expresadas por nuestros labios para edificar a los demás. Entonces tiene sentido nuestra vida, porque estamos vinculados con el Hijo para con Dios. Juan lo va a expresar también. Jesús va a decir en el capítulo 17 de Juan:
Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos también sean unos en mí como tú y yo somos uno. La trascendencia de la vida de Dios aplicada a nuestro corazón. La trascendencia del Verbo divino, que en él radica la plenitud del Padre. También Pablo va a decir, en Efesios va a decir que también la plenitud del Hijo habita en el creyente. Si usted y yo no entendemos lo que está diciendo Juan acerca del Verbo de Dios, tampoco usted no va a entender la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia a cargar una Biblia, todo el mundo lo hace. La vida cristiana es la afectación de la vida divina a mi propia vida. Y por eso que Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, no fuera de él, sino que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque es Dios en Cristo tomando el control de toda nuestra vida. Pero también el apóstol Pablo dice que Juan, que la encarnación de Cristo declarada desde la eternidad no solamente presenta al verbo imperecedero, sino que también al verbo como el eterno Hijo de Dios. El versículo 2 dice, si usted me sigue con su Biblia, dice, este era en el principio con Dios. Juan está diciendo que este verbo es absolutamente divino, que es desde la eternidad, como una persona distinta, pero que goza perfectamente de la comunión con el Padre. Amén. Está vinculado al Padre, inseparable. Por eso que el apóstol Juan enfatiza claramente la plena divinidad del Verbo, del Mesías, que es Cristo, su eternidad, su existencia temporal, que es distinta, con el propósito de refutar a los herejes que en la primera carta del apóstol Juan comienzan a decir que Cristo no vino en carne, como una especie de fantasma, algo así. Y Juan contundentemente dice, el que niega que Cristo vino en carne y sangre es del anticristo. Para refutar a los herejes, pero también para afirmar nuestra fe en el Verbo, en el Hijo de Dios. Su vida y mi vida debe estar afirmada en Cristo, en Dios. Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33 dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, por muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por las blasfemias. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Cuando usted lee Efesios 3:19 dice, y de conocer, Pablo dice esto a los Efesios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud. ¿De quién? De Dios. Dos cosas aquí en el eterno Hijo de Dios, que está vinculado con el Padre, inseparable. Y por eso que los judíos dicen, te apedreamos porque tú crees ser Dios o te haces Dios. Juan va a decir que en el principio era el Verbo, hermanos. El Verbo procede de Dios y está vinculado, por decirlo con nuestros términos, con Dios. Jesús es la expresión del Padre para que usted y yo lo podamos conocer. Y el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Mire lo que dice Pablo aquí a los Efesios, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Si en Cristo reside toda la plenitud de Dios, toda la perfección del Padre, Pablo le dice a los Efesios, que en ustedes también radique o sean llenos de la plenitud de Dios a través de Cristo Jesús. Porque Él es el Hijo eterno, que obviamente cambia y transforma. Pablo va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ese Verbo encarnado, el Hijo de Dios, que habita, hermanos, hoy en su iglesia, en aquellos que han sido salvos, justificados. Usted y yo debemos reflejar, hermanos, al Hijo de Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Dios nos ha predestinado para parecernos a su Hijo. ¿Usted a quién se parece?
¿a quién nos parecemos nosotros? Porque si usted no se parece a Cristo, lo más probable es que puede parecerse al diablo. Y ahí sí hay un problema. Ahí sí tenemos un problema. Porque usted va a manifestar entonces las obras del diablo. Y él es mentiroso y homicida desde el principio. Tenemos un problema. Pero si usted refleja la vida de Dios a través de Cristo, entonces va a reflejar los frutos que habla el capítulo 5 de Gálatas. ¿A su nombre? Él es el Hijo eterno, pero también es el creador de todo. Dice el versículo 3: y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, ni una, hermanos, cosa ha dejado de ser por el verbo. Todo fue hecho una a una. Fueron creadas por medio del verbo. Y Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al 16, Pablo dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es que Él fue creado, sino que Él le dio vida a todo. Amén. A nosotros también, por si acaso. Así que usted no es dueño de su vida ni de lo que tiene. Así como vino desnudo, como decimos nosotros en nuestro término criollo peruano, calatito, así nos vamos. Sin embargo, hay una promesa en el capítulo 4 de la primera carta de Tesalonicenses. Si usted es de Cristo, hermanos, cuando Él venga con trompeta de Dios, dice así, y los muertos en Cristo resucitarán. Y Pablo va a decir en Romanos: si morimos del Señor, somos. Y si vivimos del Señor, también somos. Sea la vida o sea la muerte, le pertenecemos a Dios, si es que Cristo, el Verbo encarnado, nos ha justificado. Amén. De otro modo no es posible. A su nombre. Aleluya. Porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, Cristo, el Mesías, el Eterno, todas las cosas, sin faltar ninguna, fueron creadas por Él. Por eso que Hechos capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice, Hebreos 1, 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Ahí me quedo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo es que usted define que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? ¿Cómo es que usted sabe a través de la Biblia que en Jesús se va a exponer todo lo que Dios es? Cuando usted lea los evangelios, va a encontrar a un Jesús amante de la verdad, va a encontrar a un Jesús amante de la justicia, va a encontrar a un Jesús, hermanos, que no hace acepción de personas, a un Jesús que expresa todo el carácter divino, aquel carácter de Dios que hasta dice en Hechos capítulo 17 que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que manda a todo el mundo, en todo lugar, que los hombres se arrepientan. La expresión aquí que el autor de Hebreos dice, siendo el resplandor de su gloria. Cristo refleja la totalidad de la bondad de Dios. La misericordia absoluta de Dios es la expresión en Cristo. La paciencia que usted y yo quizás no gozamos o nos falta, es la que usted y yo tenemos que ejercitarnos en expresarlo constantemente en nuestra vida. Él es la imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí es interesante, porque cuando usted va al Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Salmos 33, 6, dice: por la palabra, por el verbo, por el logos de Dios fueron hechos los cielos. Y cuando usted rebusca un poquito más, para por lo menos fundamentar lo que Juan está diciendo en estos primeros capítulos de estos versículos, nos topamos con Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, en los versículos del 27 al 30,
vamos a encontrar esto que el autor de Proverbios va a decir acerca ya del verbo, que obviamente no se menciona así, pero lo está describiendo. Miren, Proverbios 8, 27 al 30 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando o creando todo. Y era, dice, su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Significa eso, traducido a nosotros, que Dios a través de Cristo nos ha reconciliado con Dios y ahora estamos frente a la divinidad, a Dios absolutamente allí. Y podemos gozar de la ledicia, de la santidad, de la vida, hermanos, de amor, de la vida de paciencia de Dios, porque a través de Cristo estamos presentes delante de Dios. Y aquí este verbo estaba desde el principio creando todas las cosas. Y por eso que la expresión del Padre en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, dice: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Algo parecido Dios dice de Job a Satanás: ¿no has visto, Satanás, a mi siervo Job? Justo, temeroso, nadie como él. Las mismas palabras de Dios, pero de diferente manera, dichas al verbo encarnado. Aleluya. ¿A su nombre? En segundo lugar, la encarnación de Cristo es expuesta o manifestada al mundo del hombre. En vida abundante, el versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de quién? De los hombres. El verbo es vida, y es vida desde la eternidad. En él reside la vida, él es la fuente de toda la vida. En otras palabras, él es el principio y el dador de lo que usted y yo necesitamos para vivir. Él crea vida, él mantiene todo bajo su poder en existencia. Amén. Y por eso que Juan, en el capítulo 5, el versículo 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida de Dios es la vida en unión con el Mesías. La vida suya en unión a Cristo es que usted goza de la vida abundante de Dios. Amén. La vida abundante de Dios. Por eso que Juan dice lo siguiente, en el capítulo 11, versículos 25 y 27. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eterna. En el juicio final, muchos van a revivir para volver a morir. Nosotros vamos a resucitar para vivir eternamente. Esa es la gran diferencia entre ustedes, los que somos de Cristo, y aquellos que no son de Cristo. Usted y yo gozamos de la vida abundante de Dios. Amén. De la vida abundante de Dios. Yo no sé cómo usted se pone, pero usted y yo gozamos de la vida abundante de Dios. Hermanos, cuando usted deje esta tierra, igual, si es de Dios, le va a resucitar. Y vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante a la de nuestro Señor. Así que las cirugías que se haga hoy día, igualito va a ser. Dios va a transformar su cuerpo, va a transformar su vida. Y ya lo ha tocado, esa transformación ya ha sucedido el día en que Dios ha venido hacia usted y lo ha tomado y lo ha rescatado. Por eso que su modo de pensar es diferente, sus palabras son diferentes, su propia vida es diferente comparada a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Ya Dios ha tocado su vida. La humanidad, hermanos, se caracteriza en tinieblas. La humanidad, la sociedad, el mundo en el cual vivimos no quiere la luz, no quiere la vida, anda en su propia vanidad. Está en el pecado. Cuánta violencia, hermanos, cuánta maldad hoy. Y el mundo aborrece la vida. Y Dios está persiguiendo, hermanos,
a los hombres para que se arrepientan, lo coja y lo traiga a libertad y tenga vida abundante. El Verbo encarnado, hermanos, expuesto al mundo del hombre, es vida abundante, pero también es luz divina. ¿Cómo es Dios? El Verbo es una bendición para todo aquel que cree, hermanos. Es vida abundante, pero también es luz divina. El versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz resplandece en las tinieblas, y los hombres pecadores, corruptos, no la toman, no lo hacen suya, hermanos. Pero creo que usted y yo sí, ¿verdad? Porque hemos encontrado la luz divina, la verdad de Dios que es Cristo, la justicia de Dios en Cristo, el amor de Dios en Cristo, que resplandece hoy en nuestras vidas. Hemos dejado de ser falsos y caminamos en la luz de la verdad de Dios. Hemos dejado, hermanos, la mentira para andar en la verdad de Dios. Por eso que Jesús, el Logos, dice: yo soy el camino verdadero, y usted está en la verdad de Dios. Y por eso que usted y yo, hermanos, no andamos en el mundo falso. Usted ha dejado la falsedad, ha dejado los trucos, ha dejado toda la maña, y usted se ha convertido en un verdadero hijo de Dios, porque el Verbo le ha transformado, el Verbo le ha cambiado. Amén. Recuerde que toda la humanidad está bajo el poder hostil del pecado, toda la humanidad. Por eso que en el mundo en el cual vivimos, hermanos, las leyes favorecen al pecado. Porque los hombres no quieren la luz, no quieren la vida, quieren el pecado. Y por eso que lo que la palabra decía hace mucho tiempo, hoy se afirma: a lo que antes se llamaba bueno, hoy se llama malo. Porque el pecado ha infectado la sociedad, y los hombres paganos que no quieren la verdad y que detienen la justicia de Dios han hecho sus propias leyes para favorecer su propia maldad. Y usted y yo hemos sido cambiados y transformados, porque la luz divina, hermanos, radica en nuestras vidas. El capítulo de Juan, el capítulo 3, versículo 19 al 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas, el pecado, la maldad. Y así está la sociedad hoy, que ama más al pecado, más la maldad. Yo no sé si alguno de ustedes ha venido por primera vez. Si alguien le trajo, hermano, si usted, su vida, amigo, que usted nos acompaña hoy, quizá está lleno de maldad o de mentira. Te has acercado aquí a un buen momento para que conozcas la vida abundante de Dios, para que conozcas la vida que es en Cristo Jesús, la luz verdadera que nos aparta del pecado. Porque eso hizo Dios con nosotros a través de Cristo. Estábamos en tinieblas y Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso puede pasar hoy contigo también, si tú has venido por primera vez. Por eso es que dice la Escritura: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, la luz es la verdad divina. Las tinieblas, hermanos, representan el pecado, la oposición de la verdad de Dios. La luz, la verdad de Dios, es más fuerte que todo pecado, hermanos. Dice el apóstol Pablo que cuando abundó el pecado, abundó la gracia, el Verbo, para que te rescate hoy. Si tú estás en algún pecado, algún vicio, hoy Dios te puede sacar de ahí y pasar al reino de su amado Hijo Jesús. Aleluya. Por eso que Juan capítulo 12, versículo 46 dice: yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Qué bueno es Dios hablando hoy. Si tú vienes por primera vez y sabes que tu condición no está alineada a los propósitos de Dios, hoy es el día de salvación. Pero también te habla a ti, quizá has dejado por muchas razones el camino de Dios. Dios también te dice que afirmes tu vida en Él. Y es necesario que lo hagas, hermano, porque mañana puede ser muy tarde. Amén. Ese Verbo encarnado, hermanos, que es expuesta, manifestada al mundo del hombre, no solamente es luz divina, sino también es un testimonio contundente a través de sus siervos. Mire lo que dice el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este, dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista fue testigo de la luz, fue testigo de la verdad. Él predicó, hermano, con el propósito que las personas creyeran en el verbo. Tú y yo somos testigos de la verdad de Dios. Amén. Tú y yo somos mártires, discípulos de esta verdad de Dios, de este verbo encarnado. No es para ti, no es para que lo escondas y lo pongas en un adulto, es para que tú lo testifiques con tu testimonio, con tu palabra, con tu vida, porque tú eres luz. Finalmente tú te has convertido en la verdad de Dios, que lo tienes que expresar a este mundo caído. Si tú no hablas, obviamente Dios te va a juzgar. Pero tú, así como Juan, que dio testimonio de la verdad, y por decir la verdad, en el capítulo 6 de Marcos, dice ahí que Juan el Bautista murió como mártir por el testimonio del verbo que él confesaba y porque estaba confrontando el pecado. Hermanos, tú y yo somos testigos de ese verbo que nos ha rescatado. Tú y yo tenemos la verdad de Dios para decirle al mundo de pecado que la luz todavía sigue resplandeciendo en medio de esta tiniebla. Tú y yo tenemos la responsabilidad de seguir testificando de este verbo que cambia y que transforma. Aunque nos corten la cabeza como a Juan el Bautista, pero debemos vivir contrarios al sistema de este mundo. Y es a lo que Dios nos ha llamado hoy. Por eso que tienes que predicar. Pablo dijo, es impuesta necesidad, lo tengo que hacer, porque ahí está el mandato impuesto. Lo haga de buena gana o no, lo tengo que hacer. Y Juan testificó. Hermanos, Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. ¿Cómo habrá sido su predicación? Ahí viene el Mesías, crean en él. Y le dijo a este hombre, autoridad en ese tiempo, ¿verdad? Que tú vives con la mujer de tu hermano. No se casaba con nadie Juan el Bautista. Nuestra vida cristiana, hermanos, es no solamente reverenciar a Cristo, sino vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra y de sus mandamientos. No son negociables. Tenemos que vivir, hermanos, pensando que usted y yo somos mártires que debemos dar testimonio de la luz que ha venido al mundo y que nos ha salvado de las tinieblas. Pero también el verbo encarnado manifestado al mundo del hombre es luz verdadera. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo, hermanos, que se menciona aquí es un mundo en rebelión con Dios, hermanos. Porque los versos siguientes va a manifestar, dice, a los suyos vino y los suyos no, lo conocieron o no, lo recibieron. Hermanos, esa luz verdadera que el mundo quizá hoy lo rechaza es, hermanos, la manifestación de Dios que quiere el bien para el hombre. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, lo cierto es que los cielos y la tierra pasarán. Y en el Apocalipsis se va a manifestar este verbo, que hoy se dice que vivimos en el tiempo de gracia. En realidad, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, le hemos vivido en la gracia de Dios y lo seguimos viviendo. Pero lo cierto que al final de los tiempos, ese Dios de gracia será un Dios de justicia también. Y que pedirá a todo mundo cuentas. Por cierto, nosotros también en el tribunal de Cristo, para ver cómo hemos edificado la iglesia del Señor. Si lo hemos hecho con oro, plata o piedras preciosas. Esa luz verdadera es la que alumbra nuestro corazón en este mundo, hermanos, caído. En tercer lugar, la encarnación de Cristo, hermanos, es esperanza para el mundo. Amén. Es esperanza para el mundo, sin embargo, el mundo lo desecha. ¿El mundo desecha a Cristo? Sí. En muchos lugares el evangelio no es tan recibido. En muchos lugares el evangelio, hermano, no tiene cabida, pero Dios sigue hablando a la humanidad. Los cielos cuentan las obras de Dios. Dios, hermanos, se testifica a Él mismo.
Y si usted dice, yo voy a tal lugar, ¿no? Pensando que usted es el primero en llegar, no, Dios ya lo estaba esperando allí. Dios se testifica. Dice la Escritura que la encarnación de Cristo es esperanza para el mundo, pero el mundo lo desecha. El versículo 10 y 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El Verbo, el Mesías, estaba en el mundo y el mundo no fue conocido por él. El Verbo vino al mundo, hermano, para que el hombre pudiese conocerlo, para iluminar la mente del ser humano, para que el hombre, hermanos, pueda tener esa vida abundante. Pero el hombre lo rechaza, el hombre lo rechazó. Y nuestra vida, hermanos, obviamente sin Dios, está fuera de la abundancia de esa vida absoluta, de esa vida divina. El mundo hoy se encuentra en rebelión, prefiere las tinieblas, prefiere el pecado que la luz, porque sus obras, hermanos, del hombre son malas. Como hoy, lo que antes se condenaba el aborto, hoy se abraza con mucho amor y con mucho cariño. Así la sociedad lo está haciendo. Lo que hoy, o nosotros como cristianos, amamos la vida, ¿verdad?, de un nuevo ser, hoy el mundo lo denomina un producto que se puede desechar, que se puede quitar. Y Dios establece en su palabra que somos amantes de la vida, del bien y no del mal. Y por eso que Juan va a decir que el hombre va a aborrecer la luz, va a aborrecer la verdad y se va a dedicar a amar el pecado. Y eso es lo que Pablo en el capítulo 1 de Romanos va a manifestar. Que habiendo conocido a Dios, lo desecharon. Y su necio corazón se entenebreció del hombre y comenzó a adorar las cosas creadas por Dios. Mucha gente está metida en los ídolos, ¿verdad? Adorando al santo de su mejor devoción. Y Dios demanda, hermanos, que el hombre en todo lugar se arrepienta. Y si usted está en ese camino, que usted pueda salir de ahí, hermanos, ya, porque ese camino conduce a la muerte eterna. Amén. Pero esa esperanza para el mundo también es para todos los que lo reciben por fe. Mire el capítulo 1 al versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para todos los que le reciben hay esperanza, hermanos. Si tú hoy has venido, alguien te trajo, o Dios te impulsó a venir, o los que nos escuchan en un cuarto, en un lugar donde sea, y quizá tu vida, hermanos, o joven, señorita, familia, en lo que te encuentres es un desastre lleno de pecado y de inmundicia, y que en realidad te vas a ir a la muerte eterna. Dios hoy a través de su palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos. Hoy tú, que estás lejos de Dios, puedes venir a Él a través de los méritos del Verbo de Cristo Jesús para que seas hijo de Dios. Dice entonces la Escritura: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen y reciben al Hijo de Dios como su Señor y Salvador son parte de la familia de Dios. Son adoptados como sus hijos, son herederos de las bendiciones divinas. Mire lo que hace Dios con el hombre. El hombre que no tiene parte ni suerte, por decirlo así, hermanos, es Dios quien viene, quien toma la iniciativa. Es Dios mismo que se inviste de humanidad perfecta, por cierto, ya no de pecado, perfecta, para que en el cuerpo del Verbo de Cristo se lleve los pecados del mundo entero. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice. Mire lo que hace Dios, que a través del Verbo usted alcanza abundancia de vida eterna. Y solamente es que usted pueda creer en Él. ¿Cómo está su vida hoy? Si está lejos de Dios, crea en el Verbo, crea en Cristo, crea en ese Verbo encarnado, para que goce de vida abundante, de vida eterna. Estos que creen en Dios, en Cristo, dice la Escritura, que no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de varón.
La vida de Dios aplicada a nuestras vidas. Antes sin Cristo, yo sé que muchos de nosotros éramos totalmente terribles, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero usted siendo terrible se creía santo, ¿sí o no? Y por eso que la Biblia dice Dios que las justicias de los hombres son como trapo de inmundicia. Cuando usted vino a Cristo, cuando Dios lo trajo a su regazo, usted fue transformado, ¿verdad? Cómo arregló Dios nuestra vida, le dio esperanza, le dio sentido, le dio vida abundante, hermanos. Y nos ha hecho parte de su familia. Somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo tengo que imitar la vida de Dios. Cristo Jesús, el verbo de Dios, dice: lo que yo he visto hacer al Padre, eso yo hago. Y lo que he oído del Padre, eso también hago. Cuando María y José buscan a Jesús y le dicen: ¿qué pasa, muchacho, contigo? ¿Por qué nos haces esto? Y él dice: oigan, ¿ustedes no saben que los negocios de mi Padre debo estar? ¿Cuáles son los negocios tuyos? ¿Hacer una plata? Así como el hombre que llenó todo su aljaba ahí. Dijo: bueno, ya llené todo mi aljaba, estoy feliz, hoy voy a reposar. Y le dijeron: necio, hoy vienen a pedir tu alma. La expresión o lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 va a decir que nuestra vida ya está muerta en Cristo. Y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y Él va a decir: pongan la mirada, pongan la mira en las cosas de arriba. Lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer y lo que todos tenemos que hacer si estamos en Cristo es siempre copiar la vida de Dios para que la vida de Dios se establezca cada día en mi propia vida. Y por eso que puedo yo amar, puedo yo perdonar. El capítulo 3 está plagado de eso. Está diciendo, hermanos, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y que dejemos toda palabra ociosa, dice el apóstol ahí en el capítulo 3. Y que nos vistamos como hijos de Dios, santos, amados. Eso es lo que dice el versículo 12 hasta el 17, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses. Hermanos, a los que creen, Dios les ha hecho, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y como hijos, hermanos, tenemos también herencia. El versículo 13 dice: y estos hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Por qué? Porque todo aquel que es engendrado por voluntad de carne o de varón sigue siendo de abajo, sigue siendo terrenal. Y lo terrenal no edifica. Por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne jala hacia los apetitos de abajo de este mundo y el espíritu nos eleva a buscar las cosas de Dios. Amén. Tócase un poquito, quizás estamos más carnes que espiritual, ¿no? ¿De verdad? ¿Cómo está su vida? Jesús dice esto en el capítulo 8 de Juan: yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Y como yo soy de arriba, ustedes no pueden entender mi lenguaje, porque el lenguaje de Dios es comprendido por la vida espiritual que radica en el hombre espiritual. Y se puede comprender la perfecta voluntad de Dios. Aplauda al Señor si quiere aplaudir, hermano. Hay una discusión muy fuerte en el capítulo 8 de Juan con Jesús y los fariseos. Ellos dicen ser descendientes de Abraham. Si usted lee el capítulo, solamente voy a hacer una síntesis. Si usted lee el capítulo, los judíos tienen una discusión muy fuerte. Y ellos creen ser hijos de Abraham. Y Jesús le dice: muy bien, está bien. Si ustedes dicen ser hijos de Abraham, ¿por qué ustedes quieren matarme? Deberían creerme, porque yo soy la vida. Pero ustedes, como me quieren matar, entonces su padre es el diablo, les dice. Todo hombre espiritual, hermanos, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás que usted necesita viene por añadidura. De verdad que sí.
Dios abre puertas de oportunidad, de cosas, hermanos, amplía las bendiciones, lo que quizá tiene un poquito de agua lo aumenta. Dios sabe hacer muchas cosas, pero tiene que vivir confiando en Dios. Somos nacidos de Dios. Y a mí, bueno, me revienta la cabeza en el sentido esto. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, el versículo 6, dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares, y me rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque quiero comprender la magnitud que mi vida ha dejado de ser una vida natural. Y estoy viviendo la vida de Dios porque me ha elevado a sentarme con Cristo en lugares celestiales. He dejado de pensar como piensa una persona terrenal. He dejado de hacer las cosas, o debo dejar las cosas que hace la gente terrenal, para ubicarme en la vida de Dios. Por eso que Pablo, entendiendo, creo eso, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, dice el apóstol Pablo. Pero muchos de nosotros vivimos para nosotros mismos, porque velamos por nuestros propios intereses. Cuidamos nuestros propios intereses. Nos afanamos por cuidarnos nosotros. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en el capítulo 2 de Efesios y el versículo 10, otro versículo que dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Tú y yo, cuando fuimos salvados por este verbo, hermanos, por el verbo de Dios, y que lo hemos recibido por la fe, Dios nos ha vuelto a crear en Cristo Jesús, como al principio, por decirlo así. Y no solamente nos ha vuelto a crear, lo que Dios ha diseñado, dice, ha diseñado un camino, un sendero, y también ha preparado buenas obras para que a través de ellas nosotros podamos conducirnos. ¿Cuáles son las buenas obras? Pastor, usted que se la sabe todo. No me la sé todo, pero en la Biblia encuentro que las buenas obras de Dios, por lo menos para irnos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios le pide al pueblo de Israel algunas cosas. ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que pide Jehová? Le dice al profeta Miqueas: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante tu Dios. A veces nuestro orgullo es más grande que nuestro tamaño. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a los fariseos: ustedes diezman el eneldo y el comino. Qué bueno que lo hagan, pero dejaron de hacer justicia, misericordia y fe. Las obras de Dios es que tu vida esté enmarcada en esa justicia de Dios, para que tus actos y los míos que se caminen en hacer lo bueno, en tener una vida de equilibrio dentro del propósito de Dios. Por eso Pablo va a decir en Romanos y en sus cartas: el que robaba no robe más. Y no solamente se está hablando de dinero, hermanos. No se está hablando de dinero. Normalmente a mí no me gusta llegar tarde, normalmente. Y si llego tarde es un fastidio para mí, porque le he robado el tiempo a la otra persona que me estaba esperando. Y usted debe llegar temprano a la iglesia, porque usted le dedica el tiempo a Dios. ¿Cuántas cosas estaríamos robando al Señor, verdad? No lo sé. Quizás se prestó un libro por ahí, hay que devolver porque no es suyo. El que robaba no robe más. Y mire la indicación: si no trabaje con sus manos para poder bendecir a otros. Qué curioso, hermano, aquí la cosa. Cuando Dios comienza a afectar nuestra vida y nos cambia de adentro hacia afuera, entonces afecta todo y podemos amar a nuestro peor enemigo. Amén. Podemos amar a nuestra suegra, a nuestro suegro. Gloria a Dios. Podemos amar a nuestros hermanos que no hacen las cosas como usted y como yo, porque cada uno hace las cosas de manera diferente. Pero se entiende que en el propósito de Dios usted tiene un común sentir para hacer las cosas. Amén.
Dios entonces, hermanos, nos ha diseñado, nos ha rescatado para que usted y yo, hermanos, seamos los hijos de Él, no siendo obra humana, sino creados por Dios en Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Mire lo que dice el capítulo 3 de Juan. Juan 3 y 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Para que tú entres al cielo, no tienes que solamente ser bueno, tienes que nacer de nuevo. Porque Nicodemo era bueno, pero Dios le dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte para que ese verbo de Dios habite en tu vida, te justifique. Justificados pues por la fe, dice el capítulo 5 de Romanos, tenemos paz para con Dios. Y tenemos acceso a Dios, tenemos a la gracia de Dios. Y aunque tengamos pruebas o dificultades, esas pruebas van a producir paciencia, porque hay una esperanza gloriosa que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Por último, la encarnación de Cristo revelada en gloria. Este capítulo y este versículo es extraordinario, porque la encarnación de Cristo revela la gloria de Dios. Dice el versículo ahí, haciendo carne, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo, hermanos, ese verbo eterno en la eternidad se humanó. En la eternidad se vistió de humanidad. No una humanidad caída, porque si hubiese sido así tendríamos problemas con nuestra salvación, sino una humanidad perfecta. Una humanidad pura, que tanto el apóstol Pablo en Romanos 8:3 dice lo siguiente de este verbo encarnado, que tomó forma de hombre. Dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios, el verbo encarnado, hermanos, se humanó desde la eternidad, se vistió de humanidad para que en Él se cargue los pecados del mundo, sus pecados y los míos, y para que usted, creyendo en Él, tenga salvación y vida eterna. Juan va a decir: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice. Dios bajó a nuestra inmundicia de pecado, hermano, en nuestra basura de vida, Dios nos alcanzó. Y por eso que usted y yo debemos vivir apasionados por Dios. Apasionados. No importa lo que está pasando en tu vida, no sé qué cosa estará pasando en tu vida. Tu mirada y mi pasión tiene que ser Cristo. Tienes que vivir la vida en Cristo apasionadamente. A veces nosotros amamos más nuestra vida y nuestra riqueza. Eso va a pasar, eso terminará. Tu pasión por el Señor te elevará a la presencia de Dios, a vivir con Él. ¿Quién morará en el lugar santo de Dios? ¿Quién habitará en su tabernáculo santo? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que ha sido transformado por el verbo de Dios y que camina en una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El verbo, hermanos, se hizo carne. Esa expresión del verbo para manifestar al Padre. Y por eso que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué interesante, hermanos, que estamos en las mejores manos. Por eso que Juan 10 dice que estamos en las manos del buen pastor y que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, no acostumbro tomar mucha agua, pero cuando uno viene a la ciudad, pues el clima un poco afecta a la garganta, ¿no?
Y ya me estoy cansando también, por eso voy a ir terminando. Entonces, la encarnación de Cristo revelada en gloria, haciéndose carne, pero también el Verbo encarnado es lleno de gracia y de verdad. Dice ahí el versículo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ver la gloria de Dios, ¿no? El enviado de Dios, que nos revela por completo al Padre. Me estaba poniendo a pensar mientras hacía este sermón en lo que Pablo le dijo a los corintios: imitadme de mí, que yo estoy imitando de Cristo. Juan va a decir aquí que Cristo es la expresión. Cristo es la expresión de la gloria del Padre. Cristo revela al Padre. Y por eso que le dice a Felipe: ¿cuántas veces que estoy contigo, Felipe, y no has conocido al Padre? Si tú me has visto, ¿es suficiente para conocer a quién? Porque tenemos un Padre de amor, ¿verdad? Que cuando tú caes, el otro te chanca, pero perdón la expresión, pero cuando tú caes, el Padre está dispuesto a restaurarte. Si confiesas con tu boca tus pecados, Él te restaura. Cristo Jesús refleja a Dios en su totalidad, porque en Cristo también aprendemos paciencia. Dios es lento para la ira y grande en. Nosotros somos diferentes. Somos grandes para la ira y lentos en expresar misericordia. Cristo revela la gloria del Padre. Por eso que en la cruz, crucificado, Él dice: consumado es. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo revela la expresión del amor de Dios. ¿Cómo es que Cristo nos perdonó? Voy a ir cerrando ya. ¿Cómo es que Cristo nos perdonó? Y Pablo nos dice: perdonen como Cristo os perdonó. Dios en Cristo nos perdonó, nos rescató de nuestra inmundicia, nos hizo hijos de Dios. No solo Dios nos ha perdonado, nos ha restituido a nivel de hijos, nos ha hecho nuevamente nuevas criaturas, nos ha dado perfección, nos ha dado familia, nos ha dado herencia. Hermanos, ¿cómo no estar agradecido? Porque el perdón de hoy entre nosotros y de esta sociedad solamente es un cliché: te perdono. Pero ¿cuándo restituyes el daño que haces o que hacemos? Dios, no siendo, hermanos, el ofendido, por decirlo así, o siendo el ofendido, perdón, viene, salva al hombre, le perdona sus pecados y lo restituye. Ese es el amor en perdón que Dios quiere que usted y yo también hagamos. Y Jesús expresa toda la gloria de Dios en su vida. Por eso que Hebreo no se equivoca en decir: puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde están tus ojos? Porque si tus ojos están en el hombre, tú vas a fracasar con él. Pero si tus ojos están en Cristo, hermanos, te vas a sostener, vas a estar firmes hasta cuando el Señor venga y nos recoja a toditos que hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús. Quisiera concluir entonces diciendo que la encarnación de Cristo es declarada desde la eternidad. Amén. Dios, el Verbo, no tiene principio ni fin. En Él se crearon todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. La encarnación de Cristo es expresada o expuesta al mundo del hombre para traerle vida en abundancia, para darle claridad y sacarlo de las tinieblas a la luz gloriosa de Dios. La encarnación de Cristo es esperanza para el mundo caído, porque el mundo vive, hermanos, sin esperanza
y teniendo una dirección contraria a los propósitos de Dios. Quizás sea tu caso hoy, que nos visitas, que nos ves, quizás tengas una vida sin esperanza. Y lo que está cruzando por tu mente, por tu pensamiento, es simplemente acabar con tu vida. Y Dios te dice que hay esperanza en tu mundo desesperante. Hay esperanza para ti. La encarnación de Cristo es revelada en gloria, porque nos muestra a un Dios apasionado para salvar al hombre caído. Que Dios en esta mañana, hermano, iglesia, puede bendecir tu vida. Y que tú ames y te aferres a Cristo Jesús. Que vivas apasionado por Él. Que no, hermanos, limites nada en tu vida, ni el dinero ni tu propia vida. Porque finalmente Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Y también bendice, hermano, desde la nada. Confía en Él, aprópiate de sus promesas, agárrate de Él, abraza a Jesús. Y si tú vienes por primera vez, yo espero que la palabra de Dios haya tocado tu corazón. Y que con tu boca puedas confesar hoy en esta mañana, aquí o donde te encuentres, que Cristo es el Señor. Y le puedas decir: Señor, perdóname, límpiame de mis pecados. Sé que mi vida está en una condición totalmente pecaminosa, pero hoy he entendido que a través de tu palabra, Señor, tú puedes perdonarme. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Y confieso con mi boca que tú eres el único que me puede salvar, me puedes dar perdón y vida abundante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.